Pues vamos a orar un momento y vamos a pasar ya a compartir pues lo que quería transmitir en esta mañana. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, gracias Padre por tu palabra, y te pedimos de tu visión y de tu obrar, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hemos estado hablando en una serie, hablando de cómo acercarnos más al Espíritu Santo y también quién es Él y qué es lo que aporta. La verdad es que estuvimos hablando en una sesión de cómo acercarnos a la llama. Hablábamos de Moisés cuando encuentra esa zarza y hablábamos de esa intimidad con el Espíritu Santo, esa amistad con el Espíritu Santo. Hablábamos en una segunda sesión de fuego consumidor, cómo cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Dios, el pecado va cediendo, va rompiendo, va desapareciendo, cómo somos santificados en Él. Y también cuando nosotros nos apartamos del pecado, como esto también nos acerca más a la presencia de Dios. El último día hablábamos de identidad espiritual, cuando nos acercamos a Dios por la razón sobrenatural que existe, vamos entendiendo cuál es nuestra identidad en Cristo, que somos hijos de Dios, que somos totalmente amados y no somos parte de una familia añadida, sino somos espíritu, somos parte de la familia de Dios, somos una misma naturaleza con Dios. Y en ese sentido, cuando nosotros le buscamos, van cayendo todas esas identidades falsas que a veces esta sociedad o nuestro propio pensamiento, nuestra propia historia, pues recalcan nuestras vidas. Y hoy quería hablar de guía en el desierto. Será una reflexión quizás un poquito más corta para tener tiempo también extendido de alabanza. Y simplemente pues quería hablar de cómo Dios nos guía en el desierto, cómo Dios habla. Y es muy curioso porque no sé si te has preguntado alguna vez cuál es la pregunta que más se le hace a un profesor. Profesor de la ESO estaría bien, ¿vale? O un profesor de matemáticas, esas asignaturas tan útiles y maravillosas que son tan importantes. Pues ya lo sabéis perfectamente, la pregunta que más se le hace es: ¿y esto para qué sirve? ¿Vale? ¿Y esto para qué? Y es curioso porque cuando nosotros nos acercamos a Dios podemos preguntarnos también ¿cuál es la pregunta que más se le formula a Dios? ¿Cuál es, de todas las preguntas que le hacemos, cuál es la que más se le formula? Bueno, normalmente es: Señor, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Por dónde tiro? ¿Esto viene de ti? Y estamos continuamente buscando, no sé si os pasa, pero creo que es algo bastante natural y extendido, buscando cuál es su voluntad. Y es curioso porque a veces vemos personas no creyentes más seguras en sus decisiones que personas creyentes que tienen al Dios de la decisión y sabe que es lo mejor y que ha prometido que nos guiará a toda la verdad, y estamos dudando de: es que he dado este paso, pero no sé, pero si era Dios, si no era Dios, y a veces nos confundimos ahí. Entonces simplemente quería transmitir algunos aspectos en relación a esto de forma breve. He tomado un texto que encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 17 en adelante, que muestra cómo el pueblo de Israel, en el momento de salir de Egipto, empieza a ver algo sobrenatural, que es que se levanta una columna de fuego, una columna de nube, que va acompañando al pueblo en la travesía. Y a partir de ahí comienza a ser esa columna de nube durante el día, esa columna de fuego durante la noche, va a ser la guía en el pueblo de Israel en todo ese peregrinaje. Y leo el texto. Dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto.
El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Imagínate la situación. En esto no va no sé si este es el trabajo que Dios quiere, no sé si estos son los estudios que quiere, no sé si este es el chico que quiere. No es eso, es que les va la vida. Es decir, tienen que corretear como locos porque viene detrás un ejército preparado con carros de combate y los van a fundir. Y de forma sobrenatural emerge una nube, una columna de nube que va a estar delante. Es curioso porque en el momento que comienzan a transitar, a entrar en el Mar Rojo, que se abre, la columna de nube, hay otro texto que dice que se pone detrás de ellos, de tal manera que les va como empujando, como guiando al pueblo de Israel delante, y detrás les está confundiendo a los enemigos. Es decir, estamos viendo algo sobrenatural del deseo de Dios de guiar a su pueblo. Y quiero que esta verdad entre en nuestros corazones y en nuestras mentes de una forma sobrenatural, si es posible. Dios te quiere guiar. Dios me quiere guiar. Dios tiene un plan muy definido y muy concreto. Dios quiere hacerlo transmitir. Dios quiere acompañarte en ese tránsito. Dios quizás no le importa tantos, a veces, pequeños detalles en nuestro caminar, pero sí que está controlando todo el proceso. Y quería comentaros dos aspectos. En primer lugar, perspectiva. Hay que tener perspectiva. ¿Por qué un alumno de tercero de ESO pregunta, ¿y esto para qué sirve, profesor? Porque está viendo el palo que es ponerse delante de las funciones de matemáticas o de las ecuaciones de segundo grado y no ver ningún tipo de utilidad. Pero cuando después de con esos alumnos, recuerdo de haberme encontrado con una alumna, de decir, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va después de tantos años? Decir, bien, he acabado ingeniería aeronáutica. Genial. Y la otra, mira, pues he hecho psicología, ahora estoy dando clases yo. Dices, qué maravilla. Aquellas piezas de puzzle que parecía que no tenían sentido. No sé si has hecho algún puzzle en tu vida de esos con muchas piezas que dices, esta pieza es totalmente negra. Como estas 200 de aquí. Bien. Mira, una verde. Uy, hay otras 50 verdes. Bien, ¿no? Vamos bien. Y te coges la pieza y dices, ¿por dónde empiezo? Y entonces dices, bueno, vamos a alinear, ¿no? Empiezo a coger las que tienen un lateral totalmente recto y como mínimo a ver si van encajando. Y vas configurando y dices, una pieza parece que no hace nada, que no tiene ningún propósito en sí. Y ese es nuestro día a día, momento a momento. Es ese alumno que se pone delante de esas funciones y dice, no entiendo nada y esto no me sirve para nada, porque no me ayuda a tener mejores relaciones sociales, porque no me divierte, porque no me hace sentirme en forma o lo que fuera. Los que son sus objetivos en ese momento. Pero no está pensando que si ve el mapa desde arriba, si ve en profundidad, en amplitud, verá todo el puzzle completo. Hay una frase de un hombre que llegó a decir, dice, tu vida va a alcanzar los propósitos en función de cómo alcanzas los propósitos una hora de tu vida. Tu vida va a alcanzar un propósito en función de cómo tiene propósito una hora de tu vida. Si tú eres una persona organizada en una hora de tu vida, si tú haces las cosas con propósito, si tú no te dejas llevar pues por la pereza o por el aburrimiento o por el desánimo, tu vida a nivel amplio va a ser una vida que va a alcanzar muchas cosas porque has superado eso en las pequeñas fracciones. Y esto es imprescindible. Piensa, no sé si cuántos años pues estaremos en esta tierra, más o menos pues una media de edad que podría ser 70, 80 años,
Pues hice el cálculo, 80 años de vida supone 700.800 horas. ¿Cómo estamos trabajando en cada una de esas horas para tener una vida en amplitud, en perspectiva, que muestre todo el cuadro? Y aquí, este texto pues nos sirve para ver cuál es nuestra posición en esta tierra, a nivel de perspectiva. Mira, cuando se muestra una nube, se está hablando del símbolo que Dios dispone, como esa columna, en nuestro peregrinar por este mundo. Está mostrando la imagen del Espíritu Santo, que es como una columna que está disponible para que nosotros entendamos cuál es la voluntad de Dios. Entonces, cuando se habla de Egipto, de alguna manera está hablando de una etapa anterior, o quizás para alguno de vosotros una etapa presente, que no ha habido un encuentro real con Jesús. Si una persona no ha tenido un encuentro real con Jesús, pues alegóricamente se está hablando como si uno está en Egipto. Es decir, pues vive la vida, busca ocio, se anima o desanima según cómo van las circunstancias, la vida no tiene un propósito muy claro, cuando muramos moriremos y ya está. Y ese es nuestro Egipto. Y la Biblia pues de alguna manera habla de una tierra de esclavitud, porque uno está esclavo, es esclavo a las pasiones, al desorden, a dejarse llevar por la carne o por lo fácil, etcétera, etcétera. Ese es Egipto. Luego pues hay una etapa que es cuando ese pueblo pues sale a un desierto que tiene que ir transitando, y ese desierto es una tierra de proceso. Es, si tú ya has conocido a Jesús y hemos conocido a Jesús como nuestro Salvador, sabemos que hemos llegado a la salvación, pero todavía no estamos en la tierra prometida, todavía no estamos delante de Dios cara a cara disfrutando de todos los deleites que es tener pues absoluta salud, absoluto gozo, etcétera, etcétera. Entonces ese desierto es el símbolo de lo que estamos aquí haciendo en la tierra. Es decir, estamos en una tierra de procesos. Es la etapa de la vida en que una persona cristiana pues está en este mundo, siguiendo a Jesús, a veces no teniéndolo muy claro el cómo, siguiendo pues con su pueblo, que es su iglesia. Mira, en Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 13, refiriéndose a los héroes de la fe, a personas que habían seguido a Dios, llega a decir, conforme a la fe murieron, refiriéndose pues al propio Moisés, a Josué, a Sansón, a muchos otros. Y dice, todos estos murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es decir, nosotros no somos personas que vayamos a vivir en esta tierra eternamente. No tiene sentido que nos aferremos a nuestros estudios, carreras, riquezas, relaciones sociales. Todo está bien en la medida justa, pero no es el todo, porque estamos pasando. Somos peregrinos, somos extranjeros en esta tierra. Es decir, estamos de paso, esa es la realidad. Cuando llegamos a esta tierra, llegamos sin nada, sin ropa, sin papeles, sin nada, y habrá un día, pues que también iremos con el Señor y no nos llevaremos nada. Estamos de paso. Y eso es lo que da perspectiva a este sentido. Es ese alumno de tercero de eso que le dices, bueno, lo que estás haciendo ahora quizás no lo entiendes, pero no solo pues está enseñándote algunas herramientas que igual un día vas a utilizar o vas a profundizar, sino también está dando nuevos retos a tu mente para ir ensanchando tu conocimiento y llevándote a una inteligencia mayor según tus capacidades. Pues tómalo así, estás en proceso, estamos en proceso. Y luego hay una tierra prometida, que es esta cuando ya en la historia se habla de un Josué que llega a la tierra prometida, y es esta la cual se alcanza, que está prometida por el Señor, que está hablando de ese cielo que un día pues tomaremos. En Hebreos 3:20, en otro pasaje dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos.
En alguna ocasión he hablado aquí del Principito, de este libro de Exupéry, y él dice algo muy interesante para los que nos sentimos peregrinos, que es caminando en este desierto. Dice, lo bello del desierto es que siempre esconde un pozo, ¿no? Entonces, hay momentos que son como muy satisfactorios. Pero lo bueno es encontrar la nube, encontrar al Espíritu Santo que realmente te vaya acompañando, nos vaya acompañando en este proceso. ¿Cuál es el objetivo del Espíritu Santo? Piénsalo seriamente. Pensemos seriamente. Paremos un momento. Pensemos cuál es el objetivo del Espíritu Santo. Y me voy a poner en el espejo. Te voy a ayudar a ponerte en el espejo. ¿El Espíritu Santo está satisfecho con nuestro conocimiento de Él? ¿Nuestro conocimiento de su voluntad? ¿O de alguna manera estamos viviendo como confundidos, sin saber, a veces hasta dudando qué diferencia hay entre una persona cristiana y una no cristiana? ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? Tú imagínate mirándote al espejo y el Espíritu Santo fuera mirándote y diciendo, ¿estamos contentos con la imagen que estamos dando? ¿Sabes? El Espíritu Santo fue enviado por el Padre y por el Hijo, fue enviado para llevarnos a toda la verdad. ¿Caminamos en toda la verdad? ¿Estamos firmes? ¿Estamos haciendo realidad esas palabras que indica la Biblia, que dice, por ejemplo, que el hombre justo, el que ama a Dios, anda confiado y no teme las malas noticias porque está seguro en el Señor? ¿Estamos entendiendo más del corazón de Dios? ¿Estamos creciendo en su verdad? ¿Estamos conduciéndonos en su perfecto propósito? ¿Estamos caminando en las huellas que Jesús ya ha trazado? ¿O estamos correteando y diciendo a Jesús, sígueme? ¿Cuál es la guía real en este desierto que estamos viviendo? ¿Cuál es la guía real del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Sabes? Leía un libro, Rick Warren, que lleva a decir, la falta de perspectiva es evidencia de inmadurez. El que todo lo analiza por un momento, por un fragmento, que está perdiendo la realidad del cuadro entero, es inmadurez. Y no lo digo pues para desanimarme, lo digo para motivarme, para motivarnos a decir, vale, Señor, esto no lo entiendo, enséñame el cuadro entero. ¿Qué propósito hay aquí? Tenemos promesas reales escritas. Dice que todas las cosas que acontecen a los que aman a Dios son para bien. Eso es ver el cuadro entero de algo que quizás no está encajando en nuestro entender. El cuadro entero. Y hay un segundo punto que os quería comentar, que es sobre la actitud. ¿Cuál es la actitud con la que nosotros nos enfrentamos ante esta realidad? Ante la realidad de estar confundidos, de no saber. Y te voy a decir algunas imágenes que pasaron en ese desierto con ese pueblo que estaba atravesando, saliendo de Egipto e intentando llegar a la tierra prometida. Mira, pues, ¿sabes que algunos 12 espías llegaron a la tierra prometida a verlo por un momento, visualizar pues que era el lugar donde Dios les estaba enviando? Pero cuando volvieron, 2 de ellos dieron este informe de que era el lugar que Dios tenía, pero otros 10 dijeron, no, hay muchas dificultades. Entonces nuestra pregunta es, ¿cómo queremos vivir? Como personas que cuando piensan en la tierra prometida, en el lugar que esperamos, pues lo ve con desánimo, decir, uy, hay que seguir la palabra de Dios, pero no veo el fondo.
O como otras circunstancias, ¿no? Hubieron en ese desierto críticas envidiosas, idolatría, fundiendo al becerro de oro, haciendo fuego extraño, quejándose del maná que estaba regalado por Dios, el sustento, viviendo con comodidad. Incluso cuando llegaron a la tierra prometida, algunos dijeron, nos quedamos a vivir en este lado del Jordán. Y en el fondo todo eso es una actitud no correcta ante lo que Dios quiere hacer, sino una actitud rebelde, diciendo, me creo la palabra, pero a medias. Muchos incluso pues empezaron a decir, wow, es que comemos mal, recordamos esa tierra de Egipto donde comíamos mejor. Y a veces incluso pues podemos estar tan confundidos que nos lleve a echar de menos tiempo anterior. La debilidad de actitud se vuelve una debilidad de carácter. Si la actitud nuestra no es buena, es un carácter débil lo que está transmitiendo. Y esto nos lleva a pensar en algunos aspectos. Y sobre actitud, pues quería vamos a dejar esta imagen, quería pues hablar de algunos apuntes. Primero, por un lado, distinguir entre lo que es la voluntad general de Dios y la voluntad específica. La voluntad general es lo que Dios quiere de todos nosotros. Por ejemplo, pues que testifiquemos a otros de nuestra fe, que transmitamos amor al prójimo, que busquemos a Dios de una forma fervorosa, que intentemos conectar con Él, que cuidemos nuestros cuerpos, etcétera, etcétera. Eso Dios lo quiere para todos y es la voluntad general. Y en ese sentido, pues un primer apunte sería el no desenfocarse. El no desenfocarse en Proverbios 29:18 dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. En otras versiones, el pueblo perece. Pero bienaventurado, es decir, le irá bien al que guarda la ley. El logos, la palabra. Entonces, aquí se está diciendo, muy bien, queremos hacer la voluntad general, lo que dice la Biblia, lo que dice este libro. Muy bien, esa es la voluntad general para nuestras vidas. Pues, ¿qué estamos haciendo para conocerlo y qué estamos haciendo para aplicarlo? Porque no podemos llevar una vida cristiana si no conocemos bien ese libro, o no podemos llevar una vida cristiana en plenitud si no conocemos bien ese libro de qué nos está pidiendo como voluntad general. Entonces ese sería pues el primer consejo o apunte, ¿no? No desenfocarse, porque la voluntad general se transmite a través de la palabra, de qué Dios quiere, y sería para todos. Pero nosotros normalmente estamos muy confundidos, a veces con la voluntad general, pero mucho más con la voluntad específica. Muy bien, pero hay dentistas en la sociedad, hay ingenieros en la sociedad, hay porteros en la sociedad, hay futbolistas en la sociedad. Bueno, ¿qué Dios quiere para mi vida? Porque no abriré la Biblia y dirá, todos tenéis que hacer esto, este oficio, o con quién quiere Dios que me case, o qué Dios quiere que haga en mi propósito, quizás en verano, de hacer un viaje o no. Tantas cosas que dices, ¿realmente esto Dios lo quiere, no lo quiere? Pues ¿cómo podemos llegar a esa voluntad específica de Dios? Una cosa sí es clara, que si hacemos la voluntad general de Dios, de forma natural, la voluntad específica destila en nuestras vidas y entendemos mejor hacia dónde nos quiere llevar. Por tanto, la voluntad general es básico. ¿Qué dice la Biblia que tengo que hacer como cristiano? Y luego vendrá el resto de cosas. A veces le damos la vuelta y decimos, bueno, hasta que no tenga un llamado claro en el Señor, pues ya oraré o ya no sé qué. Bueno, pues no vas a tener un llamado si no entras primero en esa vorágine. Y bueno, simplemente unos consejos más en este sentido, ¿no? Para ir cerrando el tema, para conocer la voluntad específica de Dios. Un apunte que tenía es también, en segundo lugar, no frustrarse, ¿vale? Dice en 1 Corintios 13:12, dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, y ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Es decir, no te frustres si no conoces todo de Dios. No pasa nada, no conoces bien el camino que Dios ha trazado.
Esto es como ir por la carretera en una montaña y ver que el camino hace una vuelta detrás de la montaña y no sabes qué habrá detrás. Pero tú vas en ese camino. No todo está revelado, pero no te preocupes, no te frustres porque no tengamos ese conocimiento. Un segundo punto, o un tercer punto, sería el no compararse. A veces escuchamos personas como que, uy, parece que Dios les habla muy claro, pero esto no tiene sentido. No tiene sentido porque la Biblia con cada uno tiene una forma de trabajar y también tenemos la certeza de que no hay nadie en la tierra que tenga 100% conocimiento de la voluntad de Dios y la certeza de lo que Dios quiere de forma específica para sus vidas. Por tanto, ese sería otro consejo a tener en cuenta. Un cuarto sería el no desalentarse. El deseo de Dios es hablarnos. En el libro del profeta Amós, un ganadero que tenía una relación con Dios muy profunda, pero no tenía unas capacidades claras de liderazgo, ni siquiera pues, testimoniales, pues él escribe en su libro, el profeta Amós dice, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Es decir, Dios en su corazón está revelarnos todo lo que va a suceder. Va a venir, por ejemplo, como le pasó en el libro de Hechos, en la época de Pablo decían que habría una hambruna, un momento de hambre, pues Dios a los profetas les avisó que vendría esa hambruna. Pues de la misma manera, no desalentarse porque Dios tiene en su corazón explicarnos cuáles son sus secretos. Dios está en control, Dios tiene el mejor plan. Un quinto punto sería no obsesionarse, ¿vale? Aceptar incluso que el detalle no es tan importante. A veces decimos, uy, es que no sé si apuntarme aquí o apuntarme allá porque exactamente qué Dios quiere. Y a veces da igual ir por un lado o ir por otro porque el Señor lo que quiere es el camino completo. Y a veces tenemos que tomar decisiones que a veces incluso son dadas por fe, dando un paso hacia adelante, y el detalle de si era este viaje o aquel viaje o aquello u otro, pues no es quizás tan importante, pero sí es más importante el corazón con que lo haces o que hay en tu vida. Entonces, tener como un dictado de Dios de todo lo que tenemos que hacer, es lo que tenemos que buscar, pero tampoco obsesionarse con este detalle me está machacando y todo el resto pues está como bloqueado porque no puedo avanzar. Tengo un amigo que me decía hace un tiempo que intentando conocer la voluntad específica de Dios en un área de su vida, llegaba un momento que me decía, me agota intentar ser Dios. Me agota intentar ser Dios. Saber por qué, cuál, cómo, cuándo. Llega un momento que dices, descansa, busca a Dios y las cosas ya vendrán. Un sexto punto es no ambicionar. En Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen al Señor, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Es decir, no todo lo ha revelado Dios. Y por tanto a veces incluso queremos preguntar cosas de nuestra vida con un tal detalle que Dios todavía no quiere decirnos. Fíjate, cuando Josué llegó a la tierra prometida, no la conquistó de golpe, sino que fue en un proceso. Tú imagínate que si ahora Dios te dijera todo lo que va a pasar en tu vida o en la mía, nos destruiría. O sea, acabaríamos destrozados. ¿Cómo voy a estar 2 años allá? ¿Cómo voy a perder a estos familiares en esta época? ¿Cómo me va a ir tan mal en esta? ¿O cómo también aquí luego al final voy a ser traicionado? O mira, qué maravilla al final, pues esto, entonces ¿por qué pasar por este tramo? Bueno, las cosas secretas pertenecen a Dios. Y un último que quería comentar es no cerrarse. He comentado no desenfocarse, seguir, buscar la voluntad general, y en cuanto a la voluntad específica, no frustrarse, no compararse, no desalentarse,
no obsesionarse, no ambicionar, no encapricharse y no cerrarse, porque Dios puede hablar de formas creativas y diferentes. ¿Sabes? El Espíritu Santo se muestra en la Biblia de mil maneras. Se muestra como aceite, como unción, como agua, como palabra, como esa nube de fuego, como el mismo fuego, como esa columna de nube, como esos sacerdotes, como de tantas maneras se muestra el Espíritu Santo. Y de la misma manera que Él se muestra de tantas formas, pues en nuestras vidas se puede mostrar de tantas maneras. Cómo Dios transmite gozo, cómo transmite paz, cómo saber su voluntad a través de las circunstancias, cómo conocer su voluntad cuando servimos, cuando oramos, cuando buscamos en la Biblia, con una palabra logos, que está explicado, o una rema que sobresale del texto que no esperábamos y que habla justo lo que estábamos necesitando, con el estar en comunidad a través de los niños, a través del deporte, haciendo ejercicio, a través de la naturaleza, a través de pruebas que ponemos a Dios, como hizo Gedeón, que le puso una prueba, un vellón, y Dios respondió, y entonces él entendió que ese era el camino que tenía que seguir, a través de la profecía, de los sueños, de las visiones. De tantas maneras el Espíritu Santo de Dios habla. Y simplemente pues quería acabar con la motivación. Con la motivación a saber que Dios quiere hablarnos y que hay mil maneras de hacerlo. Pero la perspectiva que tengamos y la actitud va a cambiar esto. Mira, en educación hay un efecto muy curioso que se practicó en los años 60 en un colegio entre niños de 7 a 13 años. Eran niños de color, niños negros en zona americana, y se reconoce como el efecto Pygmalion. A unos profesores de ese colegio les dijeron, mira, tenéis estos chicos, y les dijeron las notas que habían tenido hasta el momento, de la mitad de la clase, pero de la otra mitad le dijeron, mira, pero este chico es brillante, el otro, este de aquí, es un crack, es brillante, tiene unos resultados impresionantes, este otro tiene un futuro esperanzador, es brillante estos de aquí. Y entonces se dejó que los profesores pues pudieran desarrollar sus clases cuando habían recibido una información falsa. Había la mitad de los alumnos sí que le habían dado las notas que tenían, pero a los que habían dicho que eran brillantes no lo eran tanto. El resultado final después del curso es que a los cuales se le había atribuido de que eran alumnos brillantes, al final obtuvieron unas notas muy superiores a las que estaban teniendo hasta el momento. ¿Y esto por qué es? Pues se determina que es que la actitud de los profesores delante de esos alumnos era como esperanzadora, decir, vamos a tratarlos bien, vamos a enseñarlos bien porque son brillantes, que vayan para arriba. Y no lo eran tanto, pero simplemente la sobreestimulación en ese sentido hizo que ellos subieran muchísimo. Y de la misma manera nuestra actitud pues puede ser delante de Dios, es como, bueno, va a pasar lo de siempre, o nada, o voy a seguir con este dolor, o Dios no me va a hablar de forma especial, o puede ser muy diferente, puede transformarnos de una forma espectacular, hoy, en este momento, en un instante, cambiar incluso el rumbo de nuestra vida. Hay una frase que dice, vivir sabiamente consiste en únicamente descubrir el camino que está tomando Dios y tomar nosotros esa misma dirección. Vivir sabiamente consiste en únicamente descubrir el camino que está tomando Dios y tomar nosotros esa misma dirección. Así que no es caminar y que Dios nos bendiga en el camino, sino discernir por dónde quiere Dios que vayamos o por dónde Él ya está yendo y seguir en esa dirección. Pues sí, papá, te damos gracias por este tiempo y te pedimos que tú nos hables de una forma especial. Sabes que seguramente hay preguntas en nuestros corazones, en nuestras vidas, momentos que quizás serían buenos pues para
para adorarte o vaciar nuestros corazones o la tensión emocional que estamos teniendo en nuestras mentes, en nuestro ánimo, y dejar delante de ti, entendiendo que tú tienes la mejor voluntad y también la quieres hacer entender. A ti sea toda honra, Señor. Te invitamos, Espíritu Santo, a obrar en esta mañana y a transmitirnos cuál es tu verdadera voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.